Sí, a cada entrevistado le hago un par de preguntas más relacionadas con su persona, no tanto como escritor, sino... Esas son las mejores. Pues sí quería hablar de la incorrección política, empezar hablando por ahí. Quería preguntarte, tú te has posicionado reiterada y manifiestamente en favor de la fiesta nacional y te quería preguntar si crees que hay una relación entre todo ese movimiento animalista que ataca la fiesta y el buenismo que padecemos tan penosamente. Bueno, en cuanto a la incorrección política, si has grabado todo lo que he estado contando hasta hace unos minutos, ya tienes una buena demostración de incorrección política. La incorrección política es el pensamiento libre. Lo que antes se llamaba libres pensadores o pensadores libres es lo que ahora se llama incorrección política. No es más que una manifestación del miedo a la libertad que anida en el corazón del hombre y que conduce constantemente a la inquisición, a la censura, a las limitaciones expresivas, a todo esto. Fundamentalmente consiste en no llamar a las cosas por su nombre, en buscar eufemismos, creyendo que un ciego se va a ofender si le llamas ciego, o un viejo se va a ofender si le llamas viejo. Un viejo creo yo que se va a ofender si le llamas tercera edad, y un ciego se va a ofender si le llamas invidente. O no puedes llamar a una criada, hermosísima palabra, una de las más hermosas palabras de la lengua castellana, significa una persona criada en casa, que por lo tanto forma parte de la familia y colabora en las tareas domésticas, y la conviertes en una vulgar empleada de hogar, es una especie de funcionaria. Entonces, bueno, la corrección política es una enésima manifestación de Torquemada, por así decirlo. Ahora, es una manifestación de Torquemada gravísima, porque realmente la corrección política se está cargando el mundo, o por lo menos se está cargando la cultura. En estos momentos, la literatura está muerta por culpa de la corrección política y por otras razones también de las que no voy a entrar. Eso en cuanto a la corrección política. En cuanto a la tauromaquia, bueno, el hombre conocido es, en fin, conocida es mi afición, no es una afición, es una pasión. El fenómeno de la tauromaquia, que es un fenómeno que hunde sus raíces en la más remota antigüedad, y no te voy a dar ahora una conferencia sobre el asunto, porque tendría que remontarme a la Atlántida, a Platón, a Euclides, a Timeo, a las iniciaciones de los templos egipcios, etcétera, etcétera. La tauromaquia es lo más importante que hoy existe sobre la faz de la Tierra. Es la única manifestación del héroe, y el héroe es la encarnación de la ejemplaridad, esa ejemplaridad política o social que reclama, por ejemplo, el filósofo Gaumont en su último libro, y que es absolutamente necesaria en un momento como este, en que para los políticos, la corrupción, todas estas cosas, hace falta una ejemplaridad pública. Esa ejemplaridad pública, a lo largo de la historia, ha sido encarnada siempre por esa figura mítica que es el héroe. Bueno, el único héroe que queda en el mundo es el torero. Es el único hombre que a pecho descubierto, él solo, se enfrenta al peligro, se enfrenta a la muerte, se enfrenta a todos los misterios del universo. Entonces, bueno, es sorprendente que eso haya sobrevivido únicamente en España, porque el culto al toro, con unas manifestaciones o con otras, ha existido pues prácticamente en todas las culturas. Y sin embargo, milagrosamente, no solo ha sobrevivido en España, sino que sobrevive incluso hoy, a pesar de estos embates del buenismo y del antitaurinismo. Efectivamente, el antitaurinismo no es más que un coletazo del buenismo y fundamentalmente de la matriz del buenismo, que es el puritanismo. Y el antitaurinismo es puro puritanismo, no hay otra cosa detrás de él. Eso no quiere decir, esto te lo dice una persona que tiene mucha mejor opinión de los animales no humanos que de los animales humanos. Creo que los toros son una de las manifestaciones de amor a los animales más importantes que hoy existen en el mundo. Siguiendo con esto, y has dejado entrever lo que te iba a preguntar ahora, te quería hablar del empobrecimiento cultural. Se han extinguido las humanidades en los planes de estudio, que cada plan de estudio que viene es peor que el anterior. Además están politizados e ideologizados estos planes de estudio y están saliendo auténticas legiones de ágrafos tecnologizados, que no saben prácticamente nada y que se nos presenta, sin embargo, como la generación mejor preparada. Quería que si me dijeses tu opinión acerca de estos... Si tiene algo que ver con la corrección política y con esa ideologización de la sociedad. Es la generación más preparada, efectivamente, que ha existido en el cultivo del analfabetismo. Lo que está sucediendo con la cultura es el resultado de una ecuación de dos sumandos que son democracia más tecnología. El resultado de estos dos sumandos pues es todo eso que tú estás diciendo, es la desaparición de las humanidades, es la desaparición del criterio de excelencia. La cultura sin criterio de excelencia no es nada. Tú fíjate que antiguamente el prestigio de un colegio se medía por el número de suspensos, bueno, ahora dicen fracasos escolares y tal, y ahora en cambio es al revés, ¿no? El prestigio es por el número de aprobados. La cultura no se puede democratizar. Yo no voy a entrar ahora en disquisiciones sobre la democracia, en fin, y todas estas cosas, pero evidentemente hay cosas que, como decía Tocqueville, son abusos de la democracia.
La cultura no se puede democratizar porque la cultura es por definición jerarquía, igual que los toros, que son una manifestación cultural. En los toros hay un torero, y luego hay unos subalternos, y hay unos banderilleros, y hay unos estoques, y hay un picador, etcétera, etcétera. Es decir, hay una jerarquía. Sin jerarquía, sin una tarima, sin un maestro, sin un magíster, sin un profesor que es respetado por los alumnos y que tiene autoridad sobre los alumnos, pues no puede haber cultura. Entonces lo que tú estás diciendo es el resultado de todo eso, de esa democratización de la cultura, de esa democratización de la enseñanza. La enseñanza no es una obligación social, la enseñanza es una devoción, la enseñanza es una vocación. No tiene que estudiar todo el mundo, tienen que estudiar únicamente aquellas personas que tengan vocación de estudio. Y hay personas que no tienen vocación de estudio y que son fantásticas, y que pueden ser, que es la cultura popular. Un artesano, un buen ebanista, un buen albañil, un buen ceramista, son manifestaciones culturales populares que no exigen tener estudios y diplomas. Y ahora sí quería que entrásemos a hablar de la terrible situación que está atravesando Siria desde hace 5 años, y te quería preguntar, para empezar, qué concepto, cómo percibiste aquellas primaveras árabes que se nos vendieron como procesos democratizadores entre 2010 y 2013 en Túnez y en Egipto. Bueno, vamos a ver, por lo pronto yo tengo que decirte que yo conozco muy bien Siria. La he atravesado de punta a punta, de lado a lado, de norte a sur, de este a oeste, en varias ocasiones, entre otras razones porque yo fui profesor un año en la Universidad de Amán, en Jordania, y fui a Siria, fui a Amán, vaya, en Land Rover, y me ocurrió de todo. No podemos imaginar las aventuras que me ocurrieron en aquel trayecto. Y luego, bueno, viviendo Amán, Amán es la ciudad más aburrida del mundo. Pues la única diversión que había en Amán cuando yo vivía allí era comer pistachos. No había ni siquiera aceras. Entonces, eso, al caer el sol, salía yo y mi mujer de entonces, nos comprábamos un cucurucho de pistachos y paseábamos. Bueno, entonces un poco el París de Amán era Damasco. Y de vez en cuando nos íbamos a Damasco, pues eso, como ahora la gente va a París, ¿no? Entonces iba constantemente a Siria, recorrí Siria, tanto la Siria, bueno, la Siria de las cruzadas, la Siria de los castillos, de los caballeros, el castillo de Saladino, etcétera, etcétera, como la Siria, por supuesto, de Palmira, como la Siria de los hititas, como de Homs, Damasco. La conozco muy bien, he estado en ella en varias ocasiones, incluso tuve la oportunidad de asistir a una reunión de lo que era la última cofradía sufí verdadera, ¿no?, para turistas, existente en Alepo. Bueno, entonces Siria es un país extraordinario. Siria es uno de los países más cultos del mundo, tanto en el nivel de la gente, que es una gente hospitalaria, magnífica, tolerante, como en los monumentos, con el paisaje, con todo. Me encantó Siria siempre. No te voy a contar las historias que me sucedieron en Siria, porque eso es una aventura casi el peor viaje de mi vida. O sea que en realidad es el mejor viaje de mi vida, porque un viaje, cuanto peor vaya, mejor viaje es. Me ocurrió precisamente en Siria cuando me fui para asumir este cargo de profesor en la Universidad de Jordania, que se me ocurrió irme en Land Rover desde aquí en pleno invierno. Bueno, y no veas lo que sucedió, pero bueno, eso no te lo voy a contar ahora porque es largo. Recuerdo también que en un determinado momento, estando yo en Siria, esto es otra anécdota, pues me invitaron a dar una conferencia en la Embajada Española en La Haya. Y era ya el término del curso, y yo en teoría tenía que volver otra vez, desandar todo el camino con el Land Rover, volver a España. Y la verdad es que, bueno, la mujer que vivía entonces conmigo, Martín, la madre de mi hija Isa, la convencí a la pobre y lo hizo para que se trajera ella el Land Rover. Le digo, bueno, yo me voy ahora a La Haya, estoy a un paso de España, pero no voy a volver aquí a Amán para cargarme el Land Rover y chuparme todo el viaje. Venga, te llevo a Latakia, ciudad muy conocida ahora, y allí te meto en un barco que te conduce a Grecia, y ya desde Grecia llegas coges otro barco, te vienes a Grecia, llegas a Brindisi, y ya subes por Italia y llegas a España. Y lo hizo con un par. Y recuerdo que verdaderamente cuando llegué a Latakia me quedé acojonado porque se tuvo que meter en un barco cargado de los TIR, estos camiones gigantescos conducidos por cachalotes noruegos, nórdicos, gentes gigantescas, tal, y la única mujer a bordo, había yo que sé, 2000 camioneros a bordo, y la única mujer a bordo era Martín, que además estaba embarazada de mi hija Isa. Y nada, por supuesto, yo le dije, no te preocupes, Martín, porque en una situación como esa nunca hay peligro, porque siempre, precisamente porque lo hay, siempre van a surgir caballeros andantes que te van a proteger. Y efectivamente sí fue, en cuanto cogió el barco y tal, surgieron caballeros andantes que la salvaron de cualquier agresión, porque además, según me contó, bueno, la diversión a bordo de este barco, que bueno, no sé, tardaba día y medio, 2 días en llegar a Grecia, era agarrarse unas cogorzas espantosas todo el mundo y nos ponían constantemente películas. Bueno, ese era el ambiente a bordo, pero bueno, salió ilesa.
Bueno, ¿qué me preguntabas? No, esto era para hablarte de... Las primaveras árabes. Bueno, la primavera árabe, bueno, yo conozco también, yo conozco muy bien el mundo árabe. Yo conozco casi todos los países árabes. Por ejemplo, he recorrido enterito uno de los mejores países del mundo que ahora no se puede ir, que es Yemen. Y por supuesto conozco muy bien Egipto, y conozco Jordania, conozco Siria, y conozco, en fin, casi todos los países árabes. Yo inmediatamente, cuando vi aquello, me di cuenta de que eso era fruto, pues digamos, de un triple complot. A lo mejor un triple complot que estaban unidos entre sí, los que complotaban, o a lo mejor eran complots separados. Uno era el complot de la religión democrática, de estos señores, fundamentalmente la Unión Europea y los Estados Unidos, que viven la democracia como si fuera una religión, y que entonces tienen que propagarla por todo el mundo, pues de la misma forma que los apóstoles de Cristo recorrían el mundo propagando el cristianismo. Entonces creen que hay que convertir a la religión democrática a todo el mundo. Primer complot. Segundo complot. Bueno, evidentemente el del ISIS y el del extremismo musulmán, que era el que iba a salir ganador en ese río revuelto. Tercer complot, detener a Rusia, de tener la creciente influencia rusa en todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, esos tres complots se cruzaron y estalló esa primavera árabe que, a través de una campaña, de una formidable campaña mediática, vamos, similar a la que condujo al tonto de Obama a la presidencia de los Estados Unidos, que es la mayor inversión económica que se ha producido jamás en una campaña publicitaria, paralela también a la que se está produciendo en estos momentos con Putin, que cuando es el mejor gobernante del mundo, por no decir el único gobernante del mundo, el único que gobierna de verdad, se le demoniza constantemente, y se confunde la gente, como todos estos chiquitos analfabetos a los que te referías antes, los de los móviles, los de internet, los de las redes y tal, pues se dejan guindar, se dejan lavar el cerebro y dicen, ¡oh, qué bien! Llega la democracia al Islam, esas culturas represivas, donde la mujer no sé qué, donde y entonces pues pasó lo que pasó. Yo desde el primer momento dije, esto va a terminar muy mal, y efectivamente sucedió. ¿Cuál es el resultado del Islam? ¿Cuál es el resultado de la primavera islámica? El resultado de la primavera islámica es que en muchos países estuvieron a punto de alcanzar todos los hermanos musulmanes, sin ir más lejos en Egipto, menos mal que allí surgió un faraón, porque los egipcios llevan en su disco duro metido el faraón, igual que los chinos llevan metido en su disco duro el mandarín, o igual que los italianos llevan metidos en su disco duro al duce, o igual que los rusos llevan metidos en su disco duro un zar, y entonces surgió un faraón al-Sisi que paró los pies a los hermanos musulmanes y puso un poco de sentido como en Egipto. Pero en cambio en otros países no. Por ejemplo, un país como Libia, pues literalmente se disgregó. Y entonces, bueno, volvemos a la eterna historia, es decir, Gaddafi, incluso Al-Assad, este tipo de personas son dictadores. Bueno, en cualquier caso, eso que se decía siempre en la época de los Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, tal, serán unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Bueno, yo no voy a decir si eran unos hijos de puta o no, que no me lo parecían, ni mucho menos. Pero en cualquier caso, eran gente que apoyaba el mundo occidental, era gente sensata, era gente que mantenía el orden, la justicia, en fin, relativa, como es siempre la justicia, en esos países. Siria, cuando yo lo recorrí, era un país perfectamente organizado, era un país donde convivían todas las religiones, era un país donde no se perseguía a nadie. Bueno, no sé si se perseguía políticamente a alguien, yo esas cosas bueno, tampoco me enteraba. No hay país donde no existan perseguidos políticos, también los había en Siria. Realmente pintar a Al-Assad como una especie de horroroso dictador que estaba conduciendo aquello a toda suerte de crímenes de Estado y de violación de derechos humanos me parece demencial. Y eso valía para Túnez, y eso valía para Yemen, y eso valía para Libia, y eso valía para Irak, y te cuento lo que está pasando en Irak y en todas partes. Y bueno, el fruto de ese triple complot, financiado probablemente por las multinacionales del petróleo, pues es lo que ha sucedido con la primavera árabe, que en lugar de primavera ha sido un invierno nuclear. Totalmente de acuerdo. Ha habido una cuestión que ha llenado muchísimas páginas de periódico y horas en la televisión, que es la de los refugiados, y te quería preguntar si crees que Europa es responsable de ellos, y si es así, en cualquier caso, Europa cómo debería reaccionar. Bueno, yo creo que, digamos, esto es una de las piezas fundamentales, de las claves de bóveda de mi pensamiento. Yo creo que todo ser humano, para ser hombre, para ser persona, tiene que ser responsable de sus propios actos. Entonces, evidentemente, ni yo, ni tú, ni ningún europeo que viva en Bruselas o en París o donde sea, es responsable de lo que está sucediendo en esos países. En todo caso, los responsables serán los dueños de las multinacionales y los líderes políticos, pero no el hombre de la calle, que es el que en definitiva está pagando el pato de esta oleada de refugiados. Claro, decir estas cosas uno parece que dice, bueno, hay que poner freno a los refugiados, hay que encauzar todo esto, y parece como si fueras un malvado. Estos pobres niños que llegan, estas familias, etcétera, etcétera. Y no, yo como comprenderás no tengo nada contra nadie, al contrario, si de mí dependiera ayudaría a todo el mundo, pero no se puede ayudar a todo el mundo, y además no cabe duda de que en esas oleadas de refugiados, bueno, pues se meten toda clase
clase de facinerosos, toda clase de maleantes, toda clase de terroristas y toda clase de inmigrantes ilegales. Entonces, mira, aquí, bueno, pues aquí se celebra una tertulia, que creo que es una tertulia, en fin, civilizada, abierta, y hay 25, 30, los días que más puede haber, hay 40 personas. Si de repente yo me dedicara a lanzar una campaña mediática a través del programa de televisión o de donde fuera, y vinieran aquí 500 personas, sencillamente no podría abrir las puertas a las 500 personas. Entonces, esto es lo que está sucediendo en Europa. Y entonces, bueno, esto nos conduce directamente, tú has hablado antes del buenismo, nos conduce directamente a otro de los grandes focos que están en estos momentos pues esclerotizando toda la sociedad, todo el mundo occidental, que es el multiculturalismo. El multiculturalismo es una barbaridad porque las culturas no se mezclan, son como el aceite y el agua. Las culturas pueden convivir, pero no se mezclan, y de hecho, ¿qué es lo que está sucediendo en Europa? Están surgiendo guetos. Exactamente igual que, bueno, surgieron guetos judíos, lamentablemente exterminados por los nazis, en fin, y por el antisemitismo, tal, en otros lugares del mundo y en otros momentos de la historia. Entonces, bueno, realmente, solo en Francia hay 10 millones de musulmanes. Y bueno, 10 millones de musulmanes que siguen siendo todos musulmanes y que no se mezclan con el resto de la población y que, por supuesto, no respetan los usos y costumbres de Francia, bueno, pues al final sucederá, como de hecho acaba de pasar en Londres con la elección del alcalde musulmán, lo que Houellebecq denunciaba en su última novela de Sumisión, que acabarán teniendo, en nombre de este buenismo, en nombre de este multiculturalismo, en esta cosa de todo el mundo es bueno, porque no es verdad, todo el mundo no es bueno, acabarán teniendo un presidente musulmán. Y si no tienen un presidente musulmán, tendrán un presidente, cosa que provoca horror a mucha gente, a mí no, desde luego, tendrán a Marine Le Pen como presidente de la República Francesa. ¿Qué es lo que está pasando? La gente con sentido común está reaccionando en el mundo entero, sobre todo, en el mundo entero no, está reaccionando en Europa, en Hungría, en Holanda, no estoy hablando de, en fin, de países del centro de África, estoy hablando de países cultos, de países ricos, de países prósperos, de países civilizados, de países democráticos, incluso eso como la propia Alemania, como Holanda, como Hungría, como Polonia, como Inglaterra, como Francia, está reaccionando, y evidentemente va a acabar un momento en que todos estos gobernantes, tildados en algunos casos de neonazis, mentira, no son neonazis, simplemente son personas que están reaccionando ante todo eso, o en cualquier caso son partidos, bueno, son partidos populistas, es cierto, son partidos un poco populistas, son mucho populistas, son partidos de derechas, sí, son partidos de derechas o no, porque por ejemplo Marine Le Pen apoya realmente el mismo tipo de electorado que antes apoyaba el Partido Comunista, que es en fin, que son los barrios obreros, que es la clase obrera. De neonazi que lo pone el buenismo. Sí, evidentemente. Entonces, quiero decir que esto que está haciendo Europa es un disparate, porque es una situación análoga a la que se produjo cuando cayó el Imperio Romano y cuando los llamados bárbaros, dicho sea sin ningún ánimo peyorativo, porque bárbaro lo único que significa es extranjero, pero los llamados bárbaros estaban con sus caballos al otro lado del Rin dispuestos a saltar el Rin. Bueno, es exactamente lo mismo que está pasando, y entonces eso que se llama Europa, eso que se llama Occidente, y probablemente también eso que se llama Estados Unidos quizá no, porque Estados Unidos acabará volviendo a la doctrina Monroe y se encerrará en sus fronteras y se salvará, quedará como un quiste ahí. Pero Europa está liquidada, Europa se acabó, y en el momento simplemente, bueno, a ver qué pasa ahora con el Brexit. Ojalá gane el Brexit, pero en el momento en que si Inglaterra se va de la Unión Europea y si Marine Le Pen, como puede ser, se convierte en presidente de la República Francesa, se acabó Europa. Y aunque no pase eso, también se acabó Europa. ¿Por qué? Porque Europa es el monolitismo ideológico. No es verdad que en Europa haya pluralismo político. En Europa solo hay una ideología. Esa ideología es la socialdemocracia. Y son todos socialdemócratas. En España el PP es socialdemócrata. Ciudadanos es socialdemócrata, hasta Podemos es socialdemócrata, o por lo menos se disfraza con la piel del cordero de la socialdemocracia. Y la socialdemocracia es algo que ha tocado fondo, es un sistema insensato sencillamente porque económicamente no es viable. Es un sistema que se basa en el clientelismo político, que genera el clientelismo político y que lo que hace es conseguir votos, arrebatando el dinero vía confiscación fiscal a las personas que trabajan para dárselo a los que no trabajan. Bueno, eso tiene un límite, hemos llegado al límite, estamos tocando fondo y así están las cosas. ¿Qué opinión te merece la inacción de la ONU, de la UNESCO, a la hora de no salvaguardar el patrimonio de la humanidad de Siria? Bueno, mira, yo por lo pronto, si apretando aquí un botoncito pudiera hacer desaparecer todos los organismos internacionales, lo titularía un solo instante. Los organismos internacionales son organismos de ayuda a las personas que trabajan en ellos, que no hacen nada. Yo he trabajado en la FAO, ¿sabes? En los años, a mediados de los años 60, finales de los años 60, no dan golpe, tienen unos sueldos monstruosos y no hacen absolutamente nada. No es que no defiendan el patrimonio cultural de Siria, es que todo lo que hacen es un puro disparate, como la famosa Revolución Verde, que yo la viví porque tenía que traducir los artículos para la revista Ceres de la FAO en aquella época, la famosa Revolución Verde de la India, que crearon unas semillas especiales
como lo que están haciendo ahora los de Monsanto, los transgénicos, todo esto, por el resultado de que aparecían una judía verde, que antes era así, pues era así de alta, tenía un sabor que la población india rechazaba y encima generaba una población de ratas monstruosas a escala de las plantas de la Revolución Verde, y al final tuvieron que comerse frita la Revolución Verde. Entonces, bueno, la UNESCO no sirve absolutamente para nada. La UNESCO es una farsa, y además es una farsa que ha estado en manos de la izquierda y en manos de los comunistas prácticamente desde su creación. Quería que hablases acerca de los medios de comunicación. Esta guerra de Siria ha sido un frente más de guerra, y quería preguntarte cómo ves el quehacer de los medios de comunicación, si son puramente informativos o han entrado en el campo de la pura propaganda. Bueno, los medios de información ya no son medios de información, son medios de desinformación. Son todos, por lo pronto, son portavoces de una empresa. Es decir, están todos en manos de empresas y hacen lo que las empresas dicen. Ya no hay periodistas, los periodistas, otras cosas, porque es que no hay dinero para sufragarlos. Los sueldos que están cobrando en este momento los nuevos redactores que se incorporan a los periódicos es algo verdaderamente ridículo. Y la información ha desaparecido, porque la información indiscriminada, la información sin criterio, la información que no está clasificada, que no está organizada, no sirve para nada, es desinformación. Entonces, fundamentalmente, la información es incompatible con la existencia de las redes sociales. Las redes sociales tienen que prohibirse. Las redes sociales para lo único que sirven es para que como experimento antropológico es muy interesante, porque demuestra que el ser humano es el peor de los depredadores, demuestra la depravación de la condición humana. Y entonces, por lo único que sirve es para insultar, para zaherir, para que los llamados trolls se desahoguen, y fundamentalmente para desinformar, porque cualquier cosa que hagas, inmediatamente, eso que dicen ahora, una frase inasumible en castellano, en tiempo real. ¿Qué coño es eso de tiempo real? En fin, eso, la información instantánea se produce e inmediatamente es devorada, con lo cual todo se olvida inmediatamente. Y así andamos, no hay información. Tú ves los telediarios, realmente los telediarios dan grima. Los telediarios se han convertido en una especie de magazine donde te hablan un poco de zen, sacan una top model, sacan la cartelera de las películas que se van a estrenar el fin de semana. ¿Por qué tienen que sacar la cartelera? Son trailers. Eso es pura publicidad, nada más que pura publicidad. No sé, que saquen libros, por lo menos en vez de ya puestos en vez de las carteleras o algo así, pero los libros Dios, porque no quieren pensar. Es decir, los políticos actualmente están todos manejados por las grandes empresas, por los Rockefeller y demás. Lo único que quieren es convertir al ser humano, que el Homo sapiens deje de ser Homo sapiens y se convierta en Homo festivus, y en consumidor. Y todo va encarrilado a que se consuma y se consuma y se consuma y se consuma. No hay información, eso se acaba. El periodismo se acaba. Te lo dice alguien que lleva 70 años metido en el periodismo, que es hijo de periodista, nieto de periodista y bisnieto de periodistas. El periodismo sencillamente se acaba. No me resisto a preguntarte acerca de Palestina, ese trozo de tierra arrancado por parte de las potencias occidentales al mundo árabe, y quería preguntarte tu opinión al respecto, si pudiera existir alguna posible solución. No hay solución, porque en Palestina, y conste que, bueno, yo he recorrido también Palestina, mis alumnos en la Universidad de Amán, los más brillantes eran los palestinos suelen ser gente, bueno, culta, inteligente, brillante, preparada, no tengo absolutamente nada contra los palestinos. Lamento lo que está pasando allí, pero lo que está pasando allí es el fruto del cruce de los tres grandes monoteísmos: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y eso es una mezcla explosiva. Eso es como mezclar, no sé cómo se hace la dinamita, una cosa así, ¿no? Entonces, tuviera prácticamente todas las guerras, o casi todas las guerras, que se han desencadenado en el mundo occidental, y cuando yo hablo del mundo occidental, hablo también del mundo árabe, porque para mí el mundo oriental empieza en la India. Hasta Pakistán todo es mundo occidental, porque el mundo occidental son las religiones monoteístas. Y el Islam es una religión monoteísta, como es el cristianismo y como es el judaísmo. Entonces, las religiones monoteístas son religiones que se basan en un Dios de raza, en un Dios de pueblo, en un Dios de agresión. Esto está en las tres religiones inscrito. Entonces, casi todas las guerras que se han producido en el mundo occidental se han hecho en nombre de Alá, en nombre de Cristo, en nombre de Yahvé. En cambio, nadie ha ido jamás a la guerra en nombre del Tao, o en nombre de Shiva, o en nombre de Vishnu, o en nombre de Brahma, o en fin, en nombre de Buda, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que ese pequeño rincón del mundo, que es Israel, Palestina, etcétera, bueno, pues es el punto de ignición, es el corazón, es el ADN de las
las tres grandes religiones monoteístas está condenado a ser un problema eterno, ha sido un problema constante a lo largo de la historia de la humanidad, siempre lo ha sido como fue en las cruzadas, lo sigue siendo ahora y no se va a resolver nunca. De vez en cuando, las grandes cancillerías de las potencias occidentales se reúnen en Oslo, en Madrid, que ya se ha firmado la paz, no sé cuánto es mentira, al día siguiente pues vuelven a estallar las bombas, eso no tiene arreglo. Eso, el arreglo pasa por extirpar la mayor catástrofe de la historia universal, que es el monoteísmo, y eso va a ser muy difícil. No lo veo. Estamos conociendo en estos últimos años una nueva forma de terrorismo y quería preguntarte si crees que el Estado Islámico, llamado ISIS o Daesh, por algunos periodistas un tanto horteras, cuenta con ayuda de terceros. Bueno, me imagino, hombre, yo no soy un politólogo, yo no soy un experto en esto, pero hombre, bueno, es evidente que ahí se cruzan toda clase de intereses creados. Vamos, desde la industria de armamentos hasta la industria del petróleo, hasta todas las industrias habidas y por haber. Es evidente que detrás del ISIS hay una serie de intereses económicos evidentes y que están una vez más ligados pues, con las grandes corporaciones internacionales. El ISIS no es una causa, el ISIS es un efecto. Es un efecto de todo esto, de todas estas cosas de las que estamos hablando. El ISIS, siempre ha habido en las religiones monoteístas, siempre ha habido integrismo. Lo que pasa es que es verdad que poco a poco algunas de esas religiones, fundamentalmente la religión cristiana, el catolicismo y tal, han ido depurando el integrismo. Bueno, el Islam es algo que empieza con 6 siglos de retraso respecto al cristianismo y que por lo tanto la evolución histórica del Islam, bueno, pues es más lenta de la evolución histórica del cristianismo, es decir, no ha habido un renacimiento del Islam, no ha habido una revolución francesa, con lo bueno y con lo malo que puede tener la revolución francesa. Entonces lo que no se puede hacer es coger y trasplantar la democracia de repente al Cairo. Bueno, eso es como si intentas plantar orquídeas en el Polo Norte, pues no van a crecer, ¿no? Entonces, el integrismo islámico, ¿qué es el integrismo? El integrismo no es más que la interpretación literal de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son fruto de un delirio, todas ellas, porque son fruto de no de una iluminación. Por ejemplo, el budismo es fruto de una iluminación. Buda se instala debajo del árbol del Bo, está 11 años meditando y un buen día desde dentro tiene una iluminación. Eso nunca es perjudicial, eso es filosofía, eso es sabiduría. En cambio, una revelación es algo que viene de fuera y es un delirio. De repente se te aparece, en fin, es el dios del Sinaí, en fin, el que sea, no quiero ofender a nadie, pero eso no es más que un delirio, pues fruto de una alucinación total. Entonces, las enseñanzas, las prescripciones, la doctrina que se deriva de ese tipo de alucinaciones es lo que se llama Sagradas Escrituras. No hay Sagradas Escrituras en las religiones orientales, es un concepto ajeno a ellos. No hay Sagradas Escrituras del hinduismo, ni del budismo, ni del taoísmo, ni del sintoísmo. Solo hay Sagradas Escrituras en las 3 religiones monoteístas del mundo occidental. Entonces, el integrismo es la aplicación literal de esas cosas absurdas que dicen las Sagradas Escrituras. Yo cuando escribí la carta de Jesús al Papa, bueno, me leí la Biblia, cosa que no había hecho porque nadie ha leído la Biblia es el libro más vendido del mundo y menos leído, igual que el Capital, que nadie lo ha leído. Yo digo que el Capital solo tiene 40 páginas y que luego se repite siempre porque nadie es capaz de pasar a la página 41ª de semejante ladrillo, ¿no? Y entonces, pues leí la Biblia con mucho detenimiento para escribir la carta de Jesús al Papa y la Biblia me quedé literalmente horrorizado porque todos los males del mundo actual están perfectamente ya indicados. Estos grandes lectores están todos en la Biblia. Claro, además la Biblia que es un libro fruto de siglos, es una miscelánea. Si en lugar de poner en la Biblia debajo palabra de Dios dijeras lo que es una miscelánea de cuentos, de tradiciones, de leyes, de folclore, etcétera, de una serie de tribus y de habitantes de los países del Oriente Medio a lo largo de la historia, pues no hubiera pasado nada con ella, pero como palabra de Dios, entonces sucede lo que sucede. Casi me has contestado ya, te iba a preguntar que a quién crees que beneficia el actual estado de inestabilidad de Irak, de Libia y de Siria. Las grandes corporaciones, pero a alguien más. Pues hombre, hombre, ya poniéndome muy melodramático, te diría que beneficia al demonio, que beneficia al mal, que beneficia pues a todas las fuerzas oscuras que anidan en el corazón del hombre. Es decir, ¿tú sabes cómo se llama el petróleo en la Edad Media? Aqua infernalis, agua del infierno. El descubrimiento de que el petróleo puede generar energía es otra de las grandes catástrofes de la historia, y muchísimas de las guerras, también lo del ISIS, que la humanidad ha padecido, se producen a causa y a raíz del descubrimiento del potencial energético del petróleo. Entonces, bueno, es evidente que lo que hay detrás de esto, seguramente hay una conspiración mundial de las grandes corporaciones económicas que quieren reducirnos a todos a la esclavitud.
para terminar, dos cosas muy breves. Si crees que ha existido un interés concreto del mundialismo, de ese nuevo orden mundial, por terminar con Bashar al-Assad, y si ves próximo el final del conflicto en Siria. Bueno, yo creo que el conflicto de Siria está ya más o menos en fase de resolución. Yo creo que no va a caer al-Assad. Yo creo que lo mejor que puede suceder es que no caiga al-Assad. En fin, garantiza, no sé, un mínimo de orden, un mínimo de sentido común, un mínimo de, en fin, de derechos humanos, incluso en contra de estas campañas mediáticas brutales que se realizan contra él. Y me parece que hay alguien que está jugando un papel determinante en esto, que es Putin. Es decir, Rusia ha salvado ya 3 veces a Europa y al mundo occidental de este tipo de invasiones. Frente a imperialismos musulmanes, frente a los otomanos, frente a los mongoles, etcétera, etcétera. Rusia es la tercera Roma. Rusia es la única vasta zona del mundo donde todavía el espíritu predomina sobre la materia, donde existe la fe, existe la esperanza, existe la caridad, existe el entusiasmo. Entonces realmente el papel de Rusia es determinante, y si no fuera porque Rusia se ha plantado y ha parado a los pies de la OTAN, de Europa y de los Estados Unidos, estábamos fritos. Pues muchas gracias, Fernando.